Buenas noches. Buenas noches, familia dominicana. Martes de Semana Santa empezamos con una canción dedicada al Señor y un programa entero, de alguna manera, dedicado a estos días y sobre todo, a la fe cristiana, a la fe católica, a la fe en Jesucristo, porque esta es la semana mayor. Tenerte es mi deleite, qué hermosa canción, escuchar Bellísima. en voz de estos jóvenes del Grupo Judá, que más adelante estaremos conversando con ellos, pero tenemos mucho que comentarles con respecto a la Semana Santa y especialmente medidas preventivas. Así es. Y uno de los problemas, ya ustedes vieron que ayer estuvimos hablando de las situaciones que se pueden presentar y cómo podemos prevenirlas en cuanto a accidentes o a situaciones de emergencia, pero otra de las cosas de las que no hablamos ayer, pero sí queríamos hablar hoy, son las intoxicaciones alimentarias y por bebidas que suelen ocurrir en estos días de asueto, como son en todos los días de asueto, pero como estos son prolongados, la gente tiende a comer y a beber en demasía. Y los problemas se enfrentan no solo en Semana Santa, sino en la semana posterior. Por eso hemos invitado hoy a una doctora que nos va a acompañar aquí en este set. Ella es gastroenteróloga y yo cogí la tarjeta que no era, perdón. La doctora Moreta. Gracias. La doctora María Teresa Moreta, quien es gastroenteróloga y endoscopista. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Gracias. Estábamos oyendo la música y estábamos metidos así en esa adoración, porque las canciones de adoración son rezar 2 veces y uno se olvida de todo. Y espero que así haya sido para ustedes este inicio. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien. Nosotras no pensamos ni comer mucho ni beber mucho en Semana Santa, No. pero el dominicano siempre lo hace. Es Así común tener problemas de tipo de intoxicación de esa magnitud alimentaria y por bebidas, y cuáles son las consecuencias. Mira, intoxicación alimentaria por bebidas es la serie de afecciones que se manifiestan en el cuerpo humano por alimentos o, como lo dijiste, bebidas. Aproximadamente un 21% de la población adulta sufre intoxicaciones a lo largo de año, pero este por ciento se duplica en el caso de fines de semanas largos, festividades, y como sabemos, para el dominicano todo es una festividad. Y justamente, doctora, en el año 2023 se registraron 400 casos de intoxicación, incluyendo menores de edad, niños de 14 a 17 años, cosa que esperamos que no ocurra este año, que haya más conciencia. Pero me gustaría saber cómo una persona puede detectar cuándo me estoy excediendo, porque al dominicano siempre le gusta darse su trago y comer en demasía, pero ¿cuánto debo decir, espérate, esto se está saliendo de control? Mira, en el caso del alcohol, se produce intoxicación cuando una persona ingiere más alcohol en corto tiempo. Para dominicanizarlo, aproximadamente cuando se ingiere 5 latas o botellas de cerveza de 12 onzas en 1.5 a 2 horas. O sea que es un aumento considerable de alcohol en corto tiempo para poderse... 5 botellas o latas de cerveza en una hora. 1 o 2 horas. Entre 1 y 2 horas. Sí. ¿Por qué pasa esto? El alcohol se absorbe un 30% en el estómago y un 70% en el intestino delgado. Tiene una rápida absorción. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar la intoxicación o prevenirla? Beber con el estómago lleno, beber tomando agua, o sea, alternar bebidas alcohólicas, agua, para disminuir el tiempo de absorción del alcohol. Claro está, lo ideal sería no beber en demasía. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que se bebió 5 botellas de cerveza en 1 hora o 2 horas? El alcohol lo primero que hace es estimular el sistema nervioso central. Ahí vemos que la persona se siente más valiente de la cuenta, se desinhibe, y a medida que va tomando empieza ya la pérdida de la alerta, empieza también, puede haber cefalea, puede haber náuseas, puede haber dolor de estómago, puede haber pérdida de la conciencia, y si se continúa tomando, el alcohol puede ser letal. Cuando es borrachera, la diferencia entre una borrachera y una intoxicación. La que es más borrachera grave. es que la persona se desinhibe, la persona actúa más contento de la cuenta, más impulsivo. Claro. Hasta ahí tenemos borrachera. Pero ya cuando el paciente o la persona
empieza a que no puedo caminar, a que tengo náuseas, a que tengo vómitos, sí ya está intoxicado. Lo que pasa es que depende de muchos factores. Por ejemplo, el sexo. Las mujeres se emborrachan, llegan a la ebriedad más rápido. También los niños, los ancianos, la persona mientras más delgada también se intoxica más rápido. Wow. Y doctora, ¿qué debemos hacer si alguien cerca a nosotros vemos que tiene síntomas de intoxicación? Vemos que está más borracho de lo normal, no puede valerse por sí mismo. ¿Cuál debe ser el accionar de la persona que está acompañándole? Más que qué le podemos dar, me voy primero vamos a identificar que ya aquí hay un problema. Ya el paciente está perdiendo la conciencia, ya no se sostiene por él mismo, tiene mucho deseo de dormir. En este preciso momento ya la intoxicación se vuelve peligrosa porque cuando hay una pérdida de la conciencia y hay vómitos, el paciente puede broncoaspirar. Lo ideal es mantener el paciente sentado o con la cabecera elevada para evitar el riesgo de broncoaspiración, de que vomite y se vaya a la vía pulmonar. Entonces, lo ideal también sería llevarlo al médico. Ya cuando hay una intoxicación, ya debemos por lo menos mantener lo que llamamos el soporte vital, que es reponer los líquidos y los electrolitos que se pierden. Exacto, reponerlos con qué tipo de bebida. Lo ideal es que si estamos intoxicados, acudir al médico. Pero sí, si estamos en la casa, bebidas ricas en electrolitos, las sales de rehidratación oral, hay marcas que ya vienen que sirven para rehidratar. El agua no funciona para eso. El agua funciona, pero el agua solamente no aporta. ¿Y un niño con qué se intoxica? ¿Qué cantidad de alcohol? Porque como, ay, vamos a inaugurar al niño ahora que ya no, es un vasito, que tú un hombre. Ya son 13 años, usted es un hombrecito, para que sepa, porque hay mucha gente que dice, vamos, que beba para que se emborrache y no le guste y después de esto. Todo eso se ha visto. Claro, sobre todo porque el adulto, ya como ha ingerido bebidas alcohólicas en otra ocasión, desarrolla cierta tolerancia al alcohol. Exacto. Que el niño y el adolescente no lo tienen. ¿Con y también, cuánto se puede intoxicar? Con 30 ml de un trago fuerte, de un destilado, de un whisky. Eso serían 30 cc. ¿De un ron o de un whisky? Exactamente. Con cerveza se habla de 2 en 2 horas. ¿2 cervezas? En 2 horas. ¿Con 2 cervezas que se le den a un niño? A un niño, claro. ¿A un niño de qué edad? A un adolescente. Porque ya el niño necesita una cantidad menor. Y ojo con los niños, el alcohol está presente en muchos productos que usamos en la casa, en su variedad de etilenglicol, por ejemplo, los enjuagues bucales. Sí. Y se han registrado intoxicaciones en niños pequeños con enjuague bucal. Así es. Oh, increíble. Hablemos de la alimentaria. Ahí es donde se dan más casos, ¿o no? Sí. Entre la aunque alimentaria... se dan en las dos. En las dos. Sí. Tenemos que la intoxicación alimentaria también es una afección temporal en la mayoría de las ocasiones causada por alimentos contaminados. Estos alimentos pueden estar contaminados por virus, bacterias, hongos o toxinas. Entonces tenemos la intoxicación alimentaria por manipulación inadecuada, por falta de higiene, acordándose que el alimento se puede contaminar desde su cultivo, su cosecha, su almacenaje, su procesamiento, hasta llegar a nuestra mesa. ¿Qué es importante en esto? Los síntomas. Tenemos que el paciente puede presentar diarrea, cólicos abdominales o dolor abdominal o dolor de barriga urgente que te hace ir al baño. Puede haber náuseas en casos ya más severos por la deshidratación. Puede haber inclusive fiebres y confusión mental. Esto es cuando es por alimentos. Tenemos una intoxicación importante que se produce en el país, que es la de por pescados, la famosa ciguatera. Sí, la ciguatera. Nosotros una hija mía somos vulnerables porque la ciguatoxina... El mero. El mero. Y es propia de países de mares cálidos. Entonces, aquí es bastante frecuente. En meses determinados. Sí, se supone que la persona ya dice o menciona en los meses que no tienen R. Junio, julio, agosto. Pero lo cierto es que las aguas de nuestros mares son siempre calientes. Y la ciguatera está en los arrecifes de coral. ¿Y cómo saber cuando un pescado está ciguatado? Ha comido ese alga que encuentra en la profundidad y que es venenoso para el ser humano. Que no hay datos suficientes para diferenciar el pescado. Sí se puede decir, este pescado está en mal estado porque cambia de color, toma un color más gris, las escamas se desprenden fácil, pero la toxina, decir un pescado tiene la toxina y no, es casi imposible. Es muy difícil. ¿Cómo se puede detectar que una persona se ha intoxicado con el pescado? Los dolores. Dolores musculares fuertes, tipo calambre,
la persona siente cuando ya es ciguatera, y a diferencia de otros pescados, que los dientes se los sientes flojos, como si se fueran Sí, a no, caer. es horrible. Y los gritos, las articulaciones, los dolores en las articulaciones. Los dolores en las articulaciones, y hay un desorden en las sensaciones térmicas. El agua fría la pueden identificar como caliente y viceversa. Y eso no son 3 días, eso te puede durar un año. Eso puede durar un año y hasta más, Y hasta porque más. a veces afecta nuestras terminaciones nerviosas y de ahí es bien difícil que la toxina salga. Hay muchos casos de ciguatera. Sí, aquí hay muchos casos de Y ciguatera. en este mes del año tenemos que tener cuidado. Es como dije, como somos de mares cálidos, la toxina está en los arrecifes de coral y siempre tenemos, claro, se agudiza más en los meses calientes porque a mayor temperatura del mar hay más riesgos. Claro. Y usted decía en la pausa que cuando pasaba la Semana Santa, la semana siguiente era caótica. ¿Por Sí, qué? vienen los casos de indigestión, que esa es la sensación de llenura, de plenitud, acompañada de dolor, de náuseas. Aunque ya haya pasado la semana anterior, todo. Sí, porque, por ejemplo, cuando estamos en la euforia de la semana, de la festividad, del asueto de Semana Santa, la gente no pone mucho caso en cómo se siente. Se automedican, con Alcacer se lo resuelven. Dale un poco de limón con sal para que baje esa indigestión. Pero cuando llega el lunes, ahí es que se ven los casos. Por ejemplo, las grandes ingestas de alcohol provocan una afección en el páncreas, una inflamación llamada pancreatitis, Ay, Dios. que es bastante grave y severa. Sí. Y eso se tiende a ver la semana después de Semana Santa. Lo que es el hígado, el páncreas y todos esos órganos trabajan tan duramente en esos tiempos de Semana Porque el Santa. alcohol se metaboliza en el hígado. O sea, el hígado es el que se encarga de metabolizarlo. Doctor, y me imagino que también personas que tienen ciertas condiciones, que una gastritis, también se exacerba en esos días. Se exacerba en esos días también. Bueno. Por lo que recomendamos para evitar la intoxicación alimentaria, los CDC, la prevención de las infecciones, recomiendan 4 cosas. Limpiar los alimentos, y ellos se refieren en mantener medidas de higiene básicas, lavado de manos, lavar los alimentos. El segundo es separar carne de res, aves, vegetales. Evitar contaminación cruzada. Evitar contaminación cruzada. Lo segundo es cocinar, y lo tercero, y lo cuarto sería refrigerar. Las bacterias necesitan un ambiente cálido para multiplicarse. Entonces, cuando mantenemos los alimentos fuera de la nevera, Sí, de que vamos a dejarlo ahí porque él viene ahorita. ahí comienzan los problemas. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. A ustedes. por la Hacemos una invitación. pausa y cuando regresemos continuamos con este contenido del día de hoy. Y ahora vamos a sentir cosas muy bonitas. Ya volvemos.